Jesús revelado, 7 palabras que los arcontes usan para atar tu mente. Detente ahora. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en malos pensamientos, como si algo te estuviera hundiendo sin que entendieras por qué? Quizás hayas escuchado que existen fuerzas invisibles que intentan controlarnos, dejarnos confundidos o incluso alejarnos de cosas buenas, como la paz y la fe. Según algunas tradiciones espirituales, especialmente aquellas que hablan de las enseñanzas de Jesús de manera más profunda, existen seres llamados arcontes. No son monstruos de película, sino energías o influencias que utilizan palabras e ideas para engañarnos y mantenernos atrapados en malos patrones. Jesús, en sus enseñanzas, habría mostrado cómo actúan estas fuerzas. Y una de las formas más habituales es a través de 7 palabras que, sin que nos demos cuenta, nos atrapan. Son palabras que parecen normales, pero que usadas de manera incorrecta nos dejan débiles, asustados o sin esperanza. Entendamos cada una de ellas, con ejemplos cotidianos, para que puedas identificar y deshacerte de estas trampas. 1. Nunca, la palabra que te hace rendirte antes de intentarlo. ¿Alguna vez has dicho o pensado algo como, nunca podré pasar esta prueba? Nunca encontraré a alguien que me ame de verdad. Nunca seré feliz. Nunca es una palabra peligrosa porque cierra puertas incluso antes de intentar abrirlas. Es como si estuvieras mirando una montaña y diciendo, nunca podré escalarla, sin siquiera dar el primer paso. A los arcontes les encanta cuando usamos esta palabra porque nos hace rendirnos antes de empezar. Ejemplo práctico, imagina que estás aprendiendo a cocinar. Si dices, nunca aprenderé a hacer un pastel, te desanimarás y ni siquiera lo intentarás. Pero si piensas, lo intentaré de nuevo hasta lograrlo, las posibilidades de éxito son mucho mayores. ¿Cómo parar? Reemplace nunca por todavía no. En lugar de nunca lo lograré, diga, no lo he logrado todavía, pero lo intentaré de nuevo. 2. Siempre, la palabra que te atrapa en el pasado. Ahora bien, lo contrario de nunca. Siempre es otra palabra que nos atrapa, pero esta vez en el pasado. Ve algunos ejemplos. Siempre lo hago todo mal. La gente siempre me traiciona. Siempre soy el último en ser elegido. Siempre hace que parezca que las cosas malas son una regla en tu vida, como si no tuvieras otra opción. Es como si estuvieras atrapado en un bucle de cosas negativas, sin salida. Los arcontes usan esta palabra para hacerte creer que no puedes cambiar, que tu vida es así y ya está. Ejemplo práctico, si dices, siempre me rechazan, entrarás en cualquier situación esperando que te rechacen. Esto significa que ni siquiera intentas acercarte a la gente, porque ya sabes que algo va a salir mal. Pero la verdad es que nadie es siempre rechazado. Quizás hayas experimentado esto varias veces, pero no es una regla. ¿Cómo parar? Reemplace siempre por a veces. En lugar de siempre cometo errores, diga, a veces cometo errores, pero también a menudo lo hago bien. 3. Debo, la palabra que te endeuda con los demás. Esta palabra es traicionera porque parece que hablamos de responsabilidad, pero en realidad nos mete en una prisión de obligaciones que no siempre son nuestras. Ver, debo ser perfecto para mis padres. Debo complacer a todos. Debo trabajar hasta morir para ser alguien. Debo, crea un sentimiento de deuda eterna. Empiezas a vivir para los demás, olvidándote de ti mismo. Es como si llevaras un peso sobre tus hombros todo el tiempo, sin poder descansar nunca. A los arcontes les encanta cuando usamos esta palabra, porque nos hace olvidar que tenemos derecho a elegir, a decir no y a vivir nuestra propia vida. Ejemplo práctico, imagina que un amigo te pide ayuda en una mudanza de casa durante el fin de semana. Si piensas, debería ayudarlo, de lo contrario se enojará, dirás, sí, incluso si estás cansado o tienes otras cosas que hacer. Pero si piensas, puedo ayudar si quiero, pero no es necesario, elegirás más libremente. ¿Cómo parar? Reemplaza debo por puedo o quiero. En lugar de debo ser perfecto, diga puedo esforzarme mucho, pero no tengo que ser perfecto. 4. Necesidad, la palabra que te hace perderlo todo. Necesidad es una palabra que nos hace sentir que nunca tenemos suficiente. Mira cómo aparece, necesito más dinero para ser feliz. Necesito una relación para sentirme completo. Necesito la aprobación de los demás para valorarme. Esta palabra nos pone en un estado de necesidad constante. Es como si siempre tuviéramos sed pero nunca bebiéramos suficiente agua. Los arcontes utilizan la necesidad para mantenernos insatisfechos, queriendo siempre más,
sin aprovechar nunca lo que ya tenemos. Ejemplo práctico, si dices necesito un coche nuevo para ser feliz, te pasarás la vida esperando algo que quizás no te haga feliz. Pero si piensas, me gustaría tener un coche nuevo, pero agradezco el que ya tengo, vivirás más tranquilo. ¿Cómo parar? Cambie necesito por me gustaría. En lugar de necesito más dinero, diga me gustaría tener más dinero, pero ya tengo suficiente para vivir. 5. Pero, la palabra que cancela todo lo bueno, pero es una palabra pequeña pero poderosa. Aparece en medio de frases para anular todo lo dicho antes. Ver, logré pasar el examen, pero no obtuve la máxima puntuación. Me elogió, pero debió querer algo a cambio. Estoy mejorando, pero todavía no soy lo suficientemente bueno. El, pero, es como un borrador de cosas buenas. Puede que hayas logrado algo increíble, pero si usas, pero, te concentrarás en lo que falta, no en lo que has logrado. A los arcontes les encanta cuando hacemos esto, porque nos impide celebrar las victorias y nos mantiene estancados en la insatisfacción. Ejemplo práctico, imagina que perdiste 5 kilos. Si dices, he perdido peso, pero aún no he alcanzado mi peso ideal, te sentirás frustrado. Pero si piensas, he perdido 5 kilos, voy por buen camino, te sentirás motivado. ¿Cómo parar? Reemplace el, pero, por, y. En lugar de el lo hice, pero no fue perfecto, diga, lo hice y eso es genial. 6. Sí, la palabra que te mantiene en el, ¿qué pasaría si? El, sí, es la palabra de duda y arrepentimiento. Nos atrapa en un mundo de posibilidades que nunca sucedió. Ver, si hubiera estudiado más, habría aprobado el examen. Si hubiera dicho que sí, mi vida sería diferente. Si fuera más bella, la gente me amaría. El sí nos hace vivir en el pasado o en un futuro imaginario, nunca en el presente. Es como si siempre estuviéramos mirando hacia atrás o hacia adelante, sin aprovechar el ahora. Los arcontes usan esta palabra para mantenernos atrapados en un ciclo de y si, sin dejarnos avanzar. Ejemplo práctico, si dices si hubiera aceptado ese trabajo, sería rico, estás ignorando las oportunidades que tienes hoy. Pero si piensas, no acepté ese trabajo, pero ahora puedo dedicarme a otras cosas, vivirás con más esperanza. ¿Cómo parar? Cambie el sí por la próxima vez. En lugar de si lo hubiera hecho de otra manera, diga la próxima vez intentaré de otra manera. 7. Porque, la palabra que justifica todo lo malo, porque es la palabra que utilizamos para explicar por qué suceden cosas malas, pero a menudo solo sirve para mantenernos atrapados en excusas. Ver, no puedo cambiar porque mi infancia fue difícil. No soy feliz porque nadie me entiende. No puedo perdonarlo porque me lastimó mucho. El porque nos da una sensación de alivio temporal, como si estuviéramos explicando algo, pero en realidad nos impide actuar. Es como si dijéramos, no es mi culpa, es por esto o aquello. A los arcontes les encanta cuando usamos, porque nos quita el poder de cambiar las cosas. Ejemplo práctico, si dices, no puedo bajar de peso porque mi metabolismo es lento, le estás echando la culpa a algo que no puedes controlar. Pero si piensas, mi metabolismo es lento, pero puedo comer mejor y hacer ejercicio, estás tomando el control. ¿Cómo parar? Cambia el porque por aún así. En lugar de no puedo porque es difícil, diga es difícil, pero aún así lo intentaré. Resumen final, ¿cómo deshacerse de estas palabras? Esas 7 palabras, nunca, siempre, debo, pero, sí porque, son como trampas invisibles. Parecen inofensivos, pero cuando se usan de manera incorrecta, nos atrapan en malos pensamientos, nos dejan débiles y nos alejan de la paz y la fe. Jesús enseñó que la verdad nos hace libres. Y una de las formas de experimentar esta libertad es prestar atención a las palabras que utilizamos. Cuando notes que estás usando una de estas 7 palabras de una manera que te frena, detente y reemplázala con algo que te empodere. En lugar de nunca lo conseguiré, di lo intentaré de nuevo. En lugar de siempre cometo errores, di a veces cometo errores, pero también hago las cosas bien. En lugar de debo complacer a todos, diga puedo elegir lo que es mejor para mí. En lugar de necesito más para ser feliz, di estoy agradecido por lo que ya tengo. En lugar de lo hice, pero no fue perfecto, diga lo hice y eso es genial. En lugar de si lo hubiera hecho de otra manera, di la próxima vez intentaré de otra manera.
En lugar de no puedo porque es difícil, di es difícil, pero aún así lo intentaré. Pequeños cambios en las palabras que usamos pueden marcar una gran diferencia en nuestra mente y corazón. Cuando nos liberamos de estas trampas, dejamos espacio para que entren cosas buenas, paz, esperanza, fe y libertad. Y eso es lo que Jesús siempre quiso para nosotros. Pero, ¿por qué estas palabras tienen tanto poder sobre nosotros? Porque no son simples frases sueltas, reflejan creencias que hemos aceptado a lo largo de nuestra vida, muchas veces sin darnos cuenta. Provienen de lugares como compararnos con los demás, el miedo a cometer errores, la presión de ser perfectos o la idea de que nuestra felicidad depende de algo externo a nosotros. Y lo peor es que cuando repetimos estas frases se vuelven realidad en nuestra cabeza, como si fueran leyes inmutables. Imagina que estás aprendiendo a andar en bicicleta. Si cada vez que te caes dices, nunca lo lograré, tu cerebro lo creerá. Solo se centrará en las caídas e ignorará las pequeñas mejoras, como el equilibrio durante unos segundos. Pero si dices, no lo he hecho todavía, pero estoy mejorando, tu cerebro buscará evidencia de ello, mira, hoy no me caí tanto. O pude andar más en bicicleta. Misma situación, pero con resultados completamente diferentes, solo por las palabras. Jesús sabía esto. No nos enseñó a condenarnos a nosotros mismos, sino a perdonarnos y empezar de nuevo. Cuando Pedro lo negó 3 veces, Jesús no dijo, fracasaste, ahora eres un fracaso. Miró a Pedro y le dio otra oportunidad. Cuando llevaron a lapidar a la mujer sorprendida en adulterio, Jesús no dijo, te equivocaste, mereces castigo. Él dijo, ve y no peques más. Nos muestra que el error no es el final, sino una parte del camino. Las palabras de los arcontes, esas voces que nos atan, quieren hacernos creer que somos pequeños, incapaces o indignos. Pero la verdad es que Dios nos creó con un propósito y nos dio la fuerza para caminar, incluso cuando tropezamos. Cuando cambiamos el no puedo por el lo intentaré, le estamos diciendo sí a esta fuerza que ya está dentro de nosotros. Otra trampa común es la idea de que debemos ser fuertes todo el tiempo. Mucha gente repite frases como, tengo que arreglármelas solo, o pedir ayuda es debilidad. Pero Jesús nunca actuó así. Buscó a sus discípulos, oró al Padre, lloró la muerte de Lázaro. Nos enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una invitación a recibir amor y apoyo. Entonces, en lugar de tengo que manejarlo todo, intente decir, puedo aceptar ayuda. En lugar de no puedo mostrar debilidad, diga, puedo ser humano, con miedos y dudas, y aún así ser amado. También es importante prestar atención a las palabras que utilizamos para hablar de los demás. Frases como, él nunca cambiará, o, ella es así, son trampas porque nos dejan estancados en el pasado, como si las personas no pudieran cambiar. Jesús siempre vio potencial donde otros vieron límites. A Zaqueo, el despreciado recaudador de impuestos, le dijo, hoy ha entrado la salvación en esta casa. A la mujer samaritana, marginada de la sociedad, le ofreció agua viva. Cuando cambiamos nuestras palabras sobre los demás, dejamos espacio para que ellos también cambien. Finalmente, recuerda, las palabras tienen poder, pero tú tienes control sobre cuáles dejas entrar en tu corazón. No se trata de fingir que los problemas no existen, sino de elegir cómo afrontarlos. En lugar de eso es imposible, diga, voy a dar un paso a la vez. En lugar de nada va bien en mi vida, diga, algunas cosas salieron mal, pero otras salieron bien. Pequeños cambios, grandes resultados. Jesús no nos prometió una vida sin dificultades, pero nos dio las herramientas para atravesarlas, amor, perdón, esperanza y, sobre todo, la certeza de que nunca estamos solos. Cuando intercambiamos las palabras que nos aprisionan por aquellas que nos liberan, estamos siguiendo sus pasos. Y eso marca la diferencia. Ahora, imagina que estas palabras de los arcontes, estos pensamientos que intentan atarnos, son como la mala hierba en un jardín. Si no las arrancas de raíz, crecen, asfixiando las flores y haciendo que todo luzca feo. Pero si las identificas y las reemplazas con buenas semillas, el jardín de tu mente florecerá. Jesús nos enseñó a hacer exactamente eso, reconocer lo que nos duele y sembrar en nosotros pensamientos que traen vida. Por ejemplo, cuando alguien dice, nunca lo lograrás, es una palabra de prisión. Te encierra en el miedo y la inseguridad. Pero Jesús nos recuerda, para Dios todo es posible, Mateo 7:26. Entonces, en lugar de aceptar esta mentira, puedes responder, no lo he logrado todavía,
pero estoy aprendiendo y lo intentaré de nuevo. Es un pequeño cambio, pero abre puertas. Otra trampa común es la palabra siempre. Siempre hago todo mal, siempre me salen las cosas mal. Estas frases son como cadenas que nos atan al pasado. Jesús, sin embargo, nos invita a vivir el presente. Él dijo, no os preocupéis por el mañana, Mateo 6:34. Entonces, cuando llegue ese pensamiento, cámbielo por, hoy es un nuevo día y puedo hacerlo de manera diferente. Esto no borra los errores del pasado, pero evita que te roben el futuro. ¿Y qué pasa con, tengo que ser perfecto? Esta es una de las peores cárceles, porque nadie es perfecto, ni siquiera los santos. Jesús no nos pide perfección, sino amor y humildad. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Mateo 11:28. Entonces, en lugar de esforzarse tanto, diga, voy a hacer lo mejor que pueda y Dios se encargará del resto. Esto te quita un gran peso de encima. A las palabras de los arcontes también les gusta hacernos creer que estamos solos. Nadie se preocupa por mí, no tengo a nadie. Pero Jesús nos aseguró, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, Mateo 28:20. Incluso cuando no lo ves, Él está ahí. Entonces, cuando llegue ese pensamiento, recuerde, Dios está conmigo y me ama tal como soy. Esto lo cambia todo. Finalmente, recuerda que no tienes que luchar solo contra estas palabras. Ora, habla con personas que te apoyan, lee la Biblia y pide a Dios sabiduría para reconocer las mentiras. Jesús ya venció al mundo, Juan 4:33, y nos da la fuerza para vencer también. Cada vez que eliges una palabra de vida en lugar de una palabra de prisión, estás dando un paso hacia la libertad que Él tiene preparada para ti. No se trata de ser perfecto, sino de ser sincero y estar dispuesto a cambiar. Y eso es suficiente. Aquí está la continuación del texto, manteniendo el tono simple y directo. Ahora quizás te estés preguntando, ¿cómo identifico estas palabras arconte en mi vida diaria? La respuesta es más fácil de lo que parece. Suelen aparecer en momentos en los que eres más vulnerable, cuando estás cansado, estresado, asustado o solo. Estas son esas frases que te vienen a la cabeza y parecen tan reales que ni siquiera las cuestionas. Por ejemplo, cuando cometes un error en el trabajo y piensas, soy un fracaso, nunca lograré nada. O cuando alguien te trata mal y crees, no merezco amor, por eso la gente me lastima. Pero esta es la verdad, estas no son tus palabras. Son como un virus que intenta infectar tu mente para paralizarte. Jesús dijo, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia, Juan 10:10. El enemigo quiere robarte la paz, el gozo y la esperanza, pero Jesús vino para darte vida real. Entonces, ¿cómo puedes protegerte? Primero, presta atención a lo que te dices a ti mismo. Si una frase te hace sentir pequeño, inútil o sin salida, es señal de que no viene de Dios. Dios habla con amor, aliento y verdad. Él no te condena, sino que te invita a cambiar. Por ejemplo, en lugar de soy un fracaso, decía, cometiste un error, pero puedes aprender y volver a intentarlo. En lugar de nadie me ama, decía, te amo y eres importante para mí. Otro consejo es reemplazar estas palabras con verdades de la Biblia. Si a menudo piensas, no puedo, recuerda Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si la palabra que te detiene es, esto nunca cambiará, recuerda 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Dios es como una espada que corta la mentira y trae luz a la oscuridad. También es importante no guardarse estas palabras para usted. Habla con alguien en quien confíes, como un amigo, un líder de la iglesia o un consejero. A veces, con solo publicar estas frases, pierden su poder. Y cuando escuchas a alguien decir la verdad, es más fácil creerla. Por ejemplo, si te sientes solo y le dices esto a un amigo, él puede responder, pero yo estoy aquí para ti, y Dios también. Esto ya cambia la perspectiva. Por último, no te rindas. Estas palabras de los arcontes no desaparecerán de la noche a la mañana, pero podrás debilitarlas con el tiempo. Cada vez que eliges creer la verdad en lugar de la mentira, estás fortaleciendo tu mente y tu corazón. Es como un músculo, cuanto más entrenas, más fuerte se vuelve. Y recuerda,
Dios no te pide que seas fuerte todo el tiempo. Solo te pide que seas sincero y confíes en Él. Cuando fallas, Él está ahí para levantarte. Cuando te sientes débil, Él te sostiene. La libertad que ofrece Jesús no se trata de no volver a tener malos pensamientos nunca más, sino de no dejar que te controlen. Se trata de elegir la vida, incluso cuando la oscuridad intenta derribarte. Y la buena noticia es que no tienes que hacerlo solo. Dios está contigo y Él ya ganó la batalla. Ahora, todo lo que tienes que hacer es aceptar su victoria y vivir como alguien verdaderamente libre.